Paz de Cristo a todos mis hermanos, les saluda el pastor Eddie Mayo Alejandro desde Ciudad La Venta, Tabasco, México. Saludamos a todos nuestros hermanos del Ministerio Cristo Libera Internacional, al pastor Roger Muñoz, director de este ministerio, y a todos los que de una u otra manera forman parte de este ministerio, y a todos los que nos puedan ver a través de este video. Les saludamos en el amor del Señor Jesucristo, deseando que Dios les esté bendiciendo grande y poderosamente. Presento en esta ocasión el análisis de la clase número 7 del nivel intermedio 2 de este programa de enseñanza y entrenamiento en el Ministerio de Liberación, con el tema derechos legales en la guerra espiritual. Entendemos primeramente el concepto de lo que significa derechos, y es toda atribución o facultad que le corresponde a una persona porque así lo establece la ley. Es un acuerdo, es un convenio o tratado o algún documento autorizado, todo esto basado en el principio de justicia. En este sentido, en cuanto al tema de la guerra espiritual y los derechos, encontramos primeramente que el principio o el tema de los derechos opera primeramente en el principio de la libertad que lleva o conlleva la responsabilidad de asumir las consecuencias de lo que nosotros hacemos, las decisiones que tomamos, y esto lleva a que, en este sentido, en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a la guerra espiritual, en cuanto el tema de la liberación, implica que si nosotros pecamos delante de Dios, cometemos pecados, sea de cualquier índole, en ese momento nosotros estamos violando o quebrantando la ley de Dios, que es su palabra, que es la que establece las normas, las condiciones a través de la cual nosotros debemos guiarnos. Y al infringir la ley de Dios, al infringir la palabra de Dios, nosotros cometemos pecados, y esto otorga un derecho legal al reino demoníaco para ejercer dominio de opresión y de cualquier tipo de situaciones en la vida de las personas. ¿Por qué razón? Porque en esa libertad que cada uno tenemos, muchas veces tomamos decisiones equivocadas, lo cual implica una falta, un desacato o una violación a la ley divina. Dios creó seres racionales. Al ser humano lo creó con la capacidad y la voluntad de decidir. Cuando solamente Dios existía en su eternidad, solamente estaba su voluntad divina. Entendemos también que al crear los ángeles se rige o se forma, surge otra voluntad, la voluntad de los ángeles, pero sujeto a la voluntad de Dios. Cuando Satanás se rebela contra Dios, en esa libertad que él tenía también, él toma la decisión de rebelarse contra Dios y conquistar a gran parte de los ángeles. Entonces surge otra voluntad, la voluntad de los ángeles caídos. Y cuando Dios forma al hombre, surge ahora una cuarta voluntad, la voluntad humana, porque Dios creó al hombre con voluntad propia, lo que conocemos en la palabra de Dios como libre albedrío, a través del cual el hombre puede decidir, puede
tomar sus propias decisiones, hacer lo que a su criterio le parezca mejor, mas sin embargo en esos criterios basados en la voluntad humana, vuelvo a decir, infringimos la ley de Dios y en esos momentos cometemos pecado, los cuales son derechos otorgados al reino de las tinieblas para oprimir, para cautivar la vida de las personas. Hay otro principio en el cual opera el tema de los derechos, que es el principio de la justicia. El reino de Dios funciona en este principio de justicia y la justicia implica el cumplimiento de la ley y a su vez sanciones a las violaciones de esa ley. Pero además conlleva al principio de libertad y derechos. Entonces, todo lo que se rige o todo lo que se lleva con apego a la ley de Dios en cuanto a la verdad, la ética moral, la libertad, los derechos, las responsabilidades, todo lo que está regido conforme a la ley de Dios equivale a la justicia. Entonces encontramos que en esa justicia también Dios, cuando nosotros violamos la ley de Dios o infringimos la ley de Dios, desobedecemos, esa misma justicia de Dios nos lleva a que todo eso tenga que ser sancionado. Entonces existen lo que hoy se conoce como guerra de voluntades, donde está la voluntad de Dios, también está la voluntad satánica, existe la voluntad del hombre, la voluntad humana, que en el principio de libertad él escoge hacia qué lado decidir, en este caso hacia obedecer a Dios o bien seguir los principios o las ofertas de Satanás. Y vuelvo a decir, cuando uno desobedece a Dios, en ese momento quien toma derecho sobre la vida de la persona es el reino de las tinieblas. Entonces Dios en su justicia divina no puede accionar en contra de su propia ley. Cuando nosotros pecamos, Satanás reclama derechos y Dios mismo, en el principio de justicia en que opera su reino, Él establece que la paga del pecado es la muerte. Las consecuencias del pecado pues son diferentes tipos de males ocasionados por las fuerzas del enemigo para oprimir la vida de las personas que han cometido pecado. Mas sin embargo, cuando nosotros venimos al Señor en un estado de humillación, de arrepentimiento, pedimos perdón, Él en su justicia divina, el Señor en su justicia divina también nos perdona, porque esa es su gracia para con nosotros, pero tiene que haber en nosotros también una sumisión a la voluntad de Dios. Entonces vemos que cuando el Señor formó al hombre, Él le otorgó derechos que Él no tuvo que hacer nada para ganarlos. Él no tuvo que hacer méritos propios. Dios en su misericordia, en su gracia, le otorga todas estas cosas. Sin embargo, vemos que Satanás reclama derechos, reclama en que el hombre tiene que probar, tiene que demostrar que verdaderamente es merecedor de todo eso que ha recibido de parte de Dios. ¿Y de qué manera? Bueno, ejerciendo su libertad, ejerciendo su voluntad de decidir a quién obedecer. Y vemos que lamentablemente la voluntad humana fue
cauterizada por Satanás, por su influencia, y ellos escogen, Adán y Eva escogen las ofertas o aquello que Satanás les presenta en aquel momento, pecando con esto contra Dios y desobedeciendo, rechazando la voluntad divina. Entonces, en esos momentos, Satanás reclama derechos y entonces vienen todas las consecuencias que hemos estado viviendo hasta el tiempo de hoy. Entonces, vemos aquí también que Dios en su misericordia, pues Él viene para hacer su obra redentora y despojar a Satanás y a los principados, a las potestades, de todo el dominio que ellos tenían sobre la humanidad. Y ahora Jesucristo nos ofrece libertad completa. Esto requiere en nosotros, cuando nosotros nos convertimos al Señor, recibimos un paquete de beneficios que, al igual que Adán en el huerto del Edén, no le costó nada, o no nos costó nada a nosotros recibirlo. Sin embargo, mantenernos y alcanzar los mayores niveles de vida que nos están planteando, eso nos va a costar a nosotros. ¿Qué nos va a costar? Negarnos, la autonegación a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, a nuestra voluntad humana y someternos a la voluntad divina. La obediencia nos coloca en niveles superiores. El pecado nos hace perder los derechos a esos niveles a los cuales el Señor quiere llevarnos cada día. Sin embargo, el pecado nos hace perder esos derechos. Entonces, vemos aquí que hay algunas premisas de la vida cristiana por derechos. La bendición es por derechos que se obtienen en base a la obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, si obedecemos a los mandamientos, tenemos derecho a las promesas de Dios. La unción se obtiene en la consagración y la obediencia, no es regalada. La salvación es un regalo de Dios. La unción nos va a costar a nosotros conseguirla, luchar, someternos a Dios, consagrarnos a Dios, renunciar a toda oferta del mundo, a toda oferta satánica y estar sujeto a la voluntad de Dios. La madurez se conquista, no se regala, ni se da por decretos ni por imposición de manos. Esto es algo que nosotros tenemos que ir alcanzando en un proceso diario de búsqueda de Dios. No existe verdadero nivel de vida espiritual regalado, ni por decreto, ni por imposición de mano. Esto es algo que nosotros tenemos que ir escalando, es algo que tenemos que ir nosotros buscando día a día. Los reclamos de derechos por parte de Satanás va a pelear y argumentar en contra nuestra en la presencia de Dios hasta el más mínimo de los derechos que tengamos o no tengamos. Cualquier cosa que el Señor nos haya dado, Él lo va a pelear delante de Dios y va a argumentar que tenemos que ser probados para ver si en verdad merecemos o no aquello que hemos recibido de parte de Dios. La salvación que Dios nos ha regalado, Él va a reclamar, Él va a pelear por eso, argumentando que nosotros tenemos que demostrar ser dignos, ser merecedores de ese don divino. A nuestra bendición o a nuestra unción o a otros niveles de vida que aspiramos, Satanás va a reclamar hasta el más mínimo de los derechos que podamos tener. Vemos a Satanás peleando hasta por el cuerpo de Moisés. Pidió a Job para demostrar que su consagración no era real, que todo era por las bendiciones que Dios le había dado. Pidió a Pedro para zarandearlo como a trigo. Y Jesús, de cierta manera, Él les permite eso.
Cuando le dijo a Pedro, Satanás vino para pediros, para zarandearos como a trigo, Jesús no le dice, pero yo le he dicho que no, simplemente Jesús dice, yo he orado para que tu fe no falte. O sea, tienes que pasar por ese momento, por esa situación, donde vas a demostrar que verdaderamente amas a Dios y que lo que has recibido eres digno de tenerlo. Entonces, vemos aquí que la guerra espiritual, o en el tema de la guerra espiritual, todo está en base a derechos. Los derechos que nosotros podemos otorgar en un momento dado cuando pecamos a Satanás, eso nos va a hacer que seamos nosotros presa fácil del enemigo. Mas cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, en ese momento anulamos o queda anulado por la obra de Cristo cualquier derecho o reclamo que el enemigo pueda tener contra nosotros. Vemos aquí los elementos de la obra redentora de Cristo, que Él hizo, lo que Él ganó para con nosotros. Él fue nuestro sustituto, Él nos redimió, Él fue la expiación por nuestros pecados, Él fue la remisión por nuestros pecados, la propiciación, el medio de Dios para que nosotros fuésemos libertados del pecado. Nos da la reconciliación, nos da la adopción como hijos de Dios, nos da la regeneración, la santificación, la formación, es decir, la manera en que nosotros nos vamos formando en nuestro caminar con Dios hasta llegar a la glorificación como meta final, la vida eterna con Cristo Jesús. Entonces, vemos aquí, de alguna manera, esto es muy extenso, pero podemos sintetizar que la obra redentora de Jesucristo en nuestras vidas anula todos los derechos, todos los reclamos que Satanás pudiese tener contra nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Jesús nos defiende, porque la justicia divina no tiene privilegios. Si pecamos, abrimos puertas y Satanás reclama derecho. Mas cuando nosotros venimos a Cristo humillados, arrepentidos, Jesús nos defiende, no del Padre, sino de las acusaciones del enemigo. Él va a acusar, pues la palabra dice que Él es el acusador. Él va a acusarnos de lo que hicimos. Mas cuando venimos a Cristo, Jesús sale en nuestra defensa como nuestro abogado y dice, Él ya se arrepintió, ya pidió perdón, ya sus pecados fueron perdonados, fueron quitados, Él está limpio, Él está libre, Él ha sido justificado, Él es declarado inocente, no hay derecho que reclamar por parte de Satanás. Él nos defiende. La voluntad del Padre está a nuestro favor, pero su justicia tiene que ser imparcial y justa conforme a la ley y el derecho. Entonces, vemos aquí que esto es elemental en la guerra espiritual. Para poder nosotros combatir plenamente o legalmente contra la fuerza del enemigo, tenemos nosotros que evitar en todo momento dar derechos a Satanás contra nosotros. Y la manera de evitar que él tenga esos derechos es pues manteniéndonos en santidad, evitando el pecado, y si en algún momento algo pasa en nosotros, acudir a ese abogado que es nuestro Señor Jesucristo, y su sangre nos limpia de todo pecado y anula cualquier derecho, cualquier reclamo que Satanás quiera ejercer sobre nosotros. Así que de alguna manera podemos aprender esto que es elemental para la liberación en el nombre del Señor Jesucristo. Amados hermanos, pues hasta aquí, de una manera tal vez breve, resumida, todo esto que es muy amplio, muy profundo, pero que pueda ser de grande bendición para todos y cada uno de nosotros, y que sigamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo.
Bendiciones a todos.